de cocinarlo, etcétera. En el campo de mercadeo, a eso se le llama la teoría de la ventaja diferencial. Los expertos en mercadotecnia han descubierto que tener una ventaja diferencial es un punto fuerte para las ventas. El éxito o el fracaso de un producto en el mercado es ese. Le doy otro ejemplo. ¿Cuántos recuerdan de los escarabajos? Los bochitos. Hermano, esos cada año los hacían igualitos al del año pasado, ¿verdad? Todos los años que salieron eran igualitos. Todos traían el mismo motor atrás, no traían rayador, pero siempre los iban mejorando por dentro un poquito más. Y ellos decían, las mejoras que les hemos hecho, se las hacemos en los lugares que realmente importan. Y mire, y cuando se cerró la fábrica en México, que estaba en Monterrey, hermano, eso fue una pérdida. Porque un carro tan bueno, duradero y todo eso, se perdió. Y se vendían más que otros carros que nosotros conocemos. ¿Por qué? Porque tenían una ventaja diferencial. Ahora, ¿cuál es el éxito de la familia cristiana? Es eso, la ventaja diferencial. El estudio de esta noche le hemos titulado Marcando la diferencia. Vamos a nuestras Biblias en esta noche y abrámoslas ahí en primer libro de Samuel, capítulo 8, versículos 4 y 5 y otros dos que le voy a mencionar. Cuando lo tenga, le invito a que se ponga en pie. Marcando la diferencia. Hermano, Dios nos ha llamado para ser diferentes. Dios nos ha llamado para que tengamos Dios nos ha dado la ventaja diferencial. ¿Y sabe cuál es esa ventaja? Es que usted y yo tenemos a Jesucristo, tenemos el Espíritu Santo en nuestros corazones y muchas veces no aprovechamos la ventaja que Dios nos ha dado. Mire lo que dice la Escritura en esta porción. Capítulo 8 del primer libro de Samuel, allá en el Antiguo Testamento. Antiguo Testamento, vamos a ver, es Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, primero de Samuel. Ahí llegamos. Entonces decimos que primero de Samuel está antes de segunda de Samuel. Amén. Y después de Ruth. ¿Ok? ¿Estamos bien ahí? Muy bien. Dice el Señor en su palabra en el capítulo 8, versículo 4. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Versículo 19. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros, y hará nuestras guerras. Dios había escogido a Israel para ser diferente, pero él se empecinaba a ser como todas las naciones. Vamos a orar. Dios nuestro, gracias te damos en esta noche por tu palabra, suplicamos que hables a nuestros corazones, Señor. Te pedimos, Señor, que en esta noche podamos aprender que tú nos has dado una ventaja diferencial, nos has hecho diferentes, nos has puesto tu Espíritu Santo en nosotros para poder marcar ese estilo de vida que tú quieres que tengamos para ti. Dios nuestro, que podamos aprender y entender de que tú no nos llamaste a ser como los demás, tú nos llamaste a ser un pueblo escogido, una nación santa para ti. Dios nuestro, que lo podamos aprender, entender y ponerlo en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. Si lee el Antiguo Testamento, podrá descubrir que los judíos eran una nación escogida por Dios. Fíjese esto, dice la Biblia en el Antiguo Testamento que Dios le dice a Jacob amé y a Esaú aborrecí.
Entonces Dios estaba escogiendo a los israelitas para ser una nación escogida. Y siempre que ellos abrazaban los principios divinos, ellos siempre tenían éxito. Ellos triunfaban en la familia, ellos triunfaron en el gobierno, ellos triunfaron en el arte, ellos triunfaron en todo lo que ellos hacían, siempre y cuando seguían las reglas divinas. Pero cuando ellos hacían todo lo contrario, era todo para abajo. Ellos tenían una ventaja diferencial. Ellos estaban llamados a ser los mejores y estar siempre al frente. La Biblia dice que Dios le dijo en el libro de Deuteronomio al pueblo de Israel: ustedes van a ser cabeza, no van a ser cola. Ustedes van a prestar, no van a pedir prestar. Qué bonito eso, ¿verdad? Pídame prestado. Si usted me presta, yo le presto. ¿Sí me entiende? Dios le había dado una ventaja a los israelitas. Y el propósito que tengo en esta noche es que usted y yo aprendamos a marcar la diferencia y que ocupemos los recursos que Dios nos ha dado. Pastor, pero yo no tengo dinero ni nada que darte. Dios le ha dado algo que no tiene precio y se llama Espíritu Santo. Y eso nos hace diferentes. Y eso es lo que marca la diferencia en la vida del creyente. Usted y yo necesitamos aprender que Dios nos llamó para ser diferentes. ¿Cree usted que Dios lo llamó para ser diferente? ¿Lo cree? Bueno, la nación judía un día decidió ser como las demás naciones. Dice ahí el versículo 4. En el versículo 5 dice: y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no anden en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey para que nos juzgue como tienen. ¿Qué dice? Querían ser como los demás. Y un día ¿saben qué? Tú ya estás viejito. No, eso de ir a la iglesia ya es un poquito pasadito de moda. Hoy estamos en la época moderna, pastor. Querían ser como las demás naciones y pidió un rey. Ya no quiso que Dios lo gobernara. Así como pasa con muchos cristianos que ya no quieren que Dios gobierne sus vidas, quieren autogobernarse y comenzar a perder la ventaja diferencial que Dios les ha dado. Cuando usted y yo y nuestras familias deciden ser como las familias que no son creyentes, estamos perdiendo esa ventaja diferencial que Dios nos ha dado. Y decidimos ser como las demás familias. No, pastor, es que mire, nosotros aprendimos de mi vecino que cuando se hace carne asada, se pone la carne y se le pone de esto, mire, para que sepa bueno. Queremos ser como las demás familias. Aprendemos costumbres que no son para los cristianos. No es secreto que hay muchos que quieren vivir como los demás viven. Familias que quieren ser como las familias que no son cristianas. Quieren tener fiesta los fines de semana cuando saben que hay un día para adorar a Dios. Quieren tener estilos de vida como los demás, abriendo las puertas a costumbres paganas, a costumbres que rompen la comunión con Dios. ¿Y sabe lo más triste? Que somos cristianos, pero no vivimos como cristianos. Yo quisiera preguntar, ¿por qué queremos ser como los demás? ¿Por qué siempre queremos buscar aquello que nos aleja de Dios como familia? ¿Por qué mejor en vez de eso abrazamos la fe y nos enfocamos y nos rededicamos? ¿Sabe qué es rededicarse? Poderse poner otra vez a la orden de Dios. A la orden de Dios. Veamos entonces cómo llegar a marcar la diferencia para no ser como los demás. Mire, ¿cierto o no, estimadas hermanas en Cristo, que a usted le choca que la comparen con otra mujer? Me choca porque me choca, dice. ¿Le molesta? Le molesta, es que mire, igualita que la hermana. No, ni se le ocurra decirle el nombre. Yo le decía a mi esposa: a mí con nadie me compares. No nos gusta que nos comparen con nadie. Entonces,
Si no nos gusta que nos comparen con las familias del mundo, comencemos a reconquistar ese terreno que hemos perdido. Comencemos a caminar en aquello que hemos dejado de hacer. Mire, bueno, ya sabemos, pastor, que queremos ser diferentes. Entonces, ¿cómo somos diferentes? Bueno, vaya conmigo a Nehemías, capítulo 9, versículo 38. ¿Se recuerdan que una vez yo les dije que les prediqué sobre algunos aspectos de cómo madurar en la fe y hablábamos de volver a la Biblia, hablábamos de poder ser honestos con Dios y todo eso? Bueno, aquí hay algo más en este capítulo 9. Nehemías 9:38 dice: a causa pues de todo esto, o sea, de todo lo que dice el capítulo 9, nosotros hacemos, ¿cómo dice? Detengamos ahí. ¿Qué hacen? Fiel promesa. Pero no se queda corto, dice, ¿y qué también hace? Entonces no es cualquier promesa, hermano. Te prometo que te voy a amar toda la vida hasta que la muerte nos separe. Escribímelo en un papel, papito. Escribímelo ahí y que nos echen el agua bendita al pastor y ya. A ver si es cierto. Oiga bien, esta gente estaba haciendo no cualquier promesa, sino que fiel promesa, y le escribimos, y no solo le escribieron, sino que también ¿qué? Firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros, o sea que ahí estaba el presidente, estaban los servidores y los pastores. No era cualquier promesa. No era. Entonces, ¿cómo podemos comenzar a marcar la diferencia? Punto número 1, tome en serio su vida cristiana. Tómela en serio. Así como estos judíos estaban tomando en serio volver nuevamente a tener esa ventaja diferencial, aquello que los hacía únicos. ¿Por qué no tomamos en serio entonces nuestra ventaja, nuestra vida cristiana? Fíjense que estos judíos venían de ser una nación como las demás. ¿Se recuerda que lo leímos ahorita, hace un momentito? Ellos tenían reyes, ellos corrían el gobierno como cualquier otra nación. Y eso los llevó al fracaso. Venían de ser como una nación como las demás, venían de vivir como las naciones, como las otras naciones. Y por eso Dios los metió a 70 años de cautiverio. A veces nosotros como cristianos venimos de vivir a la buena de Dios, decimos. Y Dios nos saca y nos limpia y nos da y nos comienza a transformar, nos comienza a prosperar espiritualmente, luego nos comienza a dar esas cositas que necesitamos, un buen trabajo, una familia funcional, tal vez no tan funcional siempre, pero estamos trabajando en eso. Pero cuando ya sentimos que la prosperidad cuando estamos ya más o menos nivelados, queremos volver a ser como los demás. Y volvemos al cautiverio. 70 años. Entonces, eso es lo que estaba pasando con los judíos. Venían de un cautiverio, pero ahora tomaron la determinación de buscar de Dios y dijeron, bueno, Dios nos ha permitido regresar otra vez a Jerusalén. Dios no te va a dejar afuera, Dios siempre te va a dar la oportunidad de que vuelvas otra vez a tu iglesia. Ay, pastor, es que me da pena por lo que van a decir los hermanos. Mi hermano, si usted lee el libro de Nehemías, era bochornoso todo lo que ellos hicieron. Y cuando está orando Nehemías en el capítulo 9, que es la oración más grande de la Biblia, usted va a encontrar que Dios los bendecía y ellos se arruinaban. Dios los volvía a perdonar y los volvía a bendecir y seguían hermano, no se preocupe, no es el único que falla, no es el único que tomó la determinación. ¿Sabes qué? Yo ya no quiero, ya estoy enfadado todo el tiempo, siempre iglesia. Ahora comenzaron a buscar de Dios. Ya habían reconstruido la muralla.
Ya habían otra vez vuelto a hacer todo eso y estaban teniendo un avivamiento con la palabra de Dios. Se recuerda que hace un par de meses les enseñé de que ellos habían pasado 6 horas de pie escuchando la palabra de Dios. Y al día siguiente dice que regresaron los líderes y dijeron: oye, Esdras, por favor, síguenos enseñando. Y lo que era una fiesta solemne se convirtió en una fiesta de 7 días. Estaban teniendo ese avivamiento, querían, pero todavía no llegaban al punto de tener esa ventaja que siempre habían tenido. ¿Por qué? Porque todavía no se habían comprometido. Ahora estaban tomando en serio ya las cosas. Ahora ya estaban comprometiéndose. Dice que primero hicieron firme promesa y las escribimos firmada con nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Habían llegado a un punto donde tenían que tomar una decisión. ¿Somos o no somos? Y es lo que en esta noche Dios le quiere desafiar en su corazón. ¿Es o no es creyente? Porque si usted es creyente, tome en serio su vida cristiana. Tome en serio su estilo de vida. El hecho de venir todos los domingos a la iglesia, todos los viernes, todos los miércoles, estar aquí lunes, martes y miércoles, de lunes a viernes, de lunes a domingo, realmente a veces no es un margen o no es ¿cómo se llama? Un patrón para decir: oh, sí, está comprometido. No. Ellos querían tener algo comprometido, querían tener un compromiso por escrito con Dios. Muchos traemos Biblias, y algunas Biblias muy bonitas, caras, y venimos a todos los servicios y tenemos un ministerio, pero todavía nos hace falta esa parte de compromiso. Ellos tomaron en serio su conducta. ¿Qué hicieron? Bueno, pusieron por escrito a lo que se estaban comprometiendo. No era nada nuevo lo que estaban haciendo, pues ya Dios se los había dado antes, solamente estaban regresando a la ley de Dios. Y a nosotros, para poder marcar la diferencia como familias cristianas, necesitamos regresar a la palabra de Dios, a lo que Él dice, a lo que nos enseña. Si revisamos el versículo 28 del capítulo 10, del 2 al 27, estamos hablando de unas 70, 80 personas que firmaron el compromiso. Mira el versículo 28, dice: y el resto del pueblo, ¿el resto de quién dice? Del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado. ¿Cuál es la palabra? Apartado de los pueblos de la tierra a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión. ¿Y qué dice? No eran niños los que estaban haciendo el contrato. Eran personas adultas que sabían lo que querían. No eran personas ignorantes. Eran personas que estaban conscientes de que tenían que tener una vida exclusiva para Dios. Hermano, usted no ignora las escrituras. Usted no ignora lo que la Biblia dice. A usted se le ha enseñado, tal vez aquí, tal vez en otro lugar, de que necesitamos tener esa vida para Dios. Fíjese que eran familias completas. Mire lo que dice ahí al final del versículo 28. Lo voy a leer nuevo. Y todos los que se habían apartado de los pueblos de la tierra, de las tierras de la ley, a la ley de Dios, ¿con quién dice? Sus mujeres, sus hijos e hijas. O sea, eran familias completas. Eran familias las que venían y decían: nosotros nos queremos comprometer a Dios, nosotros queremos rededicarnos nuevamente, ya estamos aquí, ahora tenemos que comenzar a hacer la diferencia.
Hermano, cuando usted y yo como familias cristianos hagamos la diferencia, van a querer otros también ser diferentes. A veces es duro. Papá y mamá vienen al culto, pero los hijos no. Es que no quisieron venir los muchachos, pastor. Mi Biblia dice que todos iban, todos se congregaban. Por eso eran familias diferentes. Por eso eran familias que estaban destinadas a alcanzar el éxito. Si quieres marcar la diferencia, solo mira el modelo bíblico y entonces vamos a poder ser personas comprometidas. Segunda cosa, lo veo muy serio esta noche, mis hermanos. Los invito al casamiento. Amén. Segunda cosa, versículos 29 y 30. Me encanta este libro, porque tenemos tanta enseñanza para poder ser diferentes, para poder animarnos a tener una vida exclusiva para Cristo. Dice el versículo 29, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar. Hermano, protestar no es lo que usted y yo entendemos de protesta, ¿verdad? El pueblo, no era eso, sino que a animarse, decir, ¿sabes qué? Lo vamos a hacer porque lo vamos a hacer, ¿verdad? A protestar. Y luego dice, y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y ¿qué harían? Dice, guardarían, ¿y qué más? Y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Y el 30 dice, y no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Primera cosa era tomar en serio su vida cristiana. Segunda cosa, comprometerse a separarse del mundo. Comprometerse a separarse del mundo. Dice la Biblia que no hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas. Pero ¿por qué Dios siempre insiste de que los judíos no tenían que casarse con otras personas que no fueran judías? Porque siempre está eso, pastor, que los cristianos con los cristianos. Te voy a decir por qué. Porque en el tiempo, primero te voy a decir la historia bíblica. En el tiempo de los bíblicos, si un judío se casaba con una persona, con una mujer que no era judía, pasado el tiempo, este judío venía a adorar los dioses de esta mujer. Le voy a dar un ejemplo. Salomón. ¿Quién fue Salomón, amados? El hombre más sabio de la tierra. El sabio Salomón. El hijo de David, el que construyó el templo, el que hizo cosas magníficas de oro, bronce y todo. Hermano, un hombre excepcional. Escribió poemas, escribió proverbios, escribió libros. Hermano, ¿qué es lo que no? Y dijo él, ¿saben qué? De todo he tenido en la vida. Pero siempre dice, vanidad de vanidad. ¿Sabe lo que le pasaba? Se casó con mujeres que no eran cristianas. Bueno, que no eran judías. Y dice que él hizo lo que su papá nunca hizo. David pudo haber sido un adúltero, homicida, lo que quiera, menos idólatra. Salomón sí, porque se metió con las mujeres equivocadas. Y tenía, no sé si eran 300 esposas y 700 concubinas o al revés. Total que eran 1000 suegras, 1000 cuñados, 1000 cuñadas. ¡Wow! El hombre más sabio del mundo, después de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué la Biblia siempre insiste? ¿Por qué Dios siempre insiste de que no se casen con las mujeres, con las personas que no son creyentes? Porque con el tiempo te van a llevar a adorar a otros dioses. El Dios dinero, el Dios materialismo, tu propio yo. ¿Sí me estás entendiendo?
Pero a veces insistimos, es que pastor, mire, es que esa me gusta, pastor, y en iglesia no hay una de esas. Por supuesto que no va a haber una de esas, hermano. A la iglesia vienen las hijas de Dios. Es que mire, pastor, es que usted sabe que como ese muchacho tan chulo que se ve. Mire, con solo verle los ojitos de borrego ahorcado. Pero ese borrego ahorcado te va a llevar a la perdición. ¿Sí como lo oyes? Si no, yo te puedo pasar 3, 4 testimonios de personas que se casaron con inconversos. Y te puedo asegurar, no han tenido un final feliz. Ahora, la Biblia dice ahí, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que caminarían de acuerdo a la voluntad de Dios. Iglesia, tú quieres caminar, tú quieres ser esa persona diferencial. Tú quieres marcar la diferencia como hijo de Dios. Bueno, comencemos a caminar en la ley de Dios. Comencemos. Dice, ¿qué más dice ahí? Y jurar para que andarían en la ley de Dios, que fue dado a Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían. Hermano, no solamente basta con leer y estudiar la Biblia. No solamente basta, no solamente es suficiente venir a las clases de teología, venir al discipulado, venir al estudio bíblico, venir el viernes, venir el domingo. No solamente eso. También necesita cumplirla al pie de la letra. ¿Sabe lo que sucede a veces? Que nosotros conocemos Biblia, pero a veces nos cuesta cumplirla. A veces nos cuesta. Dice la Biblia que necesitamos cumplirla. Cuando usted y yo dejamos de hacer eso, perdemos lo que Dios nos ha dado. Perdemos la ventaja. Hermano, mire, veamos las ventajas que tenemos como cristianos. ¿Alguien me puede decir alguna? ¿Qué cantábamos ahorita? El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Oiga bien, no dice nada me sobrará. Ni tampoco dice el Señor es mi pastor, todos mis lujos me va a dar, dice. No dice eso tampoco. Dice, nada me va a faltar. Mateo capítulo 6, versículo 30 en adelante, dice que nos va a dar las cosas que necesitamos. ¿Qué necesita usted? Usted necesita techo, vestido, alimento, ¿verdad que sí? Trabajito. Eso, de eso está hablando. De eso. Ya los lujitos son extra, hermano. ¿Verdad? Ese es un bono extra. Pero lo básico se lo va a dar. Dice la Biblia, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Siempre hay. ¿Se da cuenta qué gran ventaja la que tenemos? ¿Y por qué no la aprovechamos? ¿Por qué no nos separamos de aquello que nos estorba, que nos quita esa comunión? Recuerdo que antes con mi hijo decía, me ponían queja y me decía, es que mire, es que él mucho habla, es que él mucho habla, es que él mucho habla. Y le dije a la maestra, póngalo en otro lado, pues. Póngalo ahí cerquita de su escritorio a ver si va a estar hablando igual. Viera cómo me habla. No, este es un problema con el cipote, dije. Pero hay que probar, hermano. Usted pregúntese por qué las bendiciones no llegan a mi vida. Entonces preguntémonos, ¿a qué estamos conectados? ¿A qué tenemos pegado? ¿Qué tenemos? Mire, ¿cuántos han tratado de caminar en el lodo? Pero en ese barro que atáscate camión. Al hermano allá, ¿verdad? Y usted pone el pie, ¡tra! Y pone el otro, ¡tra! Y cuando saca el zapato son botas, pero de lodo. Hermano, a veces así andamos como cristianos, atascados.
Y se nos olvida que Dios nos ha mandado a ser diferentes, hermano. Dios no te trajo al Evangelio, Dios no te trajo a sus pies. Cristo no dio su vida y su sangre para que tú fueras igual a los demás. Y Cristo lo dio para que tú fueras diferente, para que fueras apartándote. Número 1, decíamos, tomar en serio su condición de cristiano. Número 2, comprometerse a separarse del mundo. Número 3, versículo 31. Asimismo, que los pueblos de la tierra trajesen a vender mercadería y comestibles. ¿En qué día dice? En el día de reposo. Nada tomaríamos de ellos en ese día, ni otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiéramos toda deuda. Hermanos, el día de reposo. Número 3, comprometerse a guardar su día de adoración. Es lo que están haciendo ellos. Ellos hablaban del día de reposo. Y fíjese cómo era antes que ellos se comprometieran con esto. Para ellos el día de reposo, si usted lee el Antiguo Testamento allá por Éxodo, Levítico, Deuteronomio, usted va a ver que dice que ese día no hacían absolutamente nada. No habían negocios, no había nada, hermano, nada. Y el que violaba el día de reposo, ¿qué le pasaba? Muerte de sapo, a pedradas. La apedreaban. Ahora, a eso se están comprometiendo, porque dice que después que ellos violaron la ley de Dios, ellos negociaban en el día de reposo, llegaban la gente de otros pueblos y ponían el tiangue, ¿verdad? O ponían el Swamit, Open Swamit, ¿verdad? Ahí a la entrada de la ciudad, y vaya, venga, y comenzaban a negociar en el día de adoración para el Señor. Y ellos dijeron, mire, no se les olvida algo, les haber dicho Esdras, el día de reposo, veamos entonces, y asimismo que si los pueblos de la tierra trajesen, ¿a qué dice? A negociar, esa es la palabra completa, ¿va? Negociar es vender comestibles, etcétera, en el día de reposo. Nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santo. O sea que estaban ya diciendo, tenemos una agenda para Dios. Tenemos una agenda para Dios. Ahora, nosotros no vamos a traer las prácticas del judaísmo, del sabbat, al día de adoración. ¿Cuál es nuestro día de adoración, iglesia? El día del Señor, dice. ¿Y cuál es el día del Señor? El primer día de la semana, que es lo que entendían los judíos, ¿verdad? Nosotros lo entendemos como el domingo después del sábado. Y fíjese qué curioso, para nosotros nuestra semana laboral, ¿cuándo empieza? Pero si se va a la Biblia, la semana empieza en domingos, bien. Y es el primer día que le tenemos que dedicar a Dios para que nos vaya bien en toda la semana. ¿Sí me entiende? El primer día de la semana. Y vinieron las mujeres, dice, con las especies en el primer día de la semana al sepulcro y estaba abierto el día que resucitó Jesucristo. ¿Sabe usted que el Sabbat es el único día que ya no se repite, que no está obligado el creyente a cumplir dentro de la ley judía en el Nuevo Testamento? Ya no lo repite. Y los fariseos querían apedrear a Jesús por eso. Porque, hermano, él sanaba en sábado. Y nosotros estamos llamados también a guardar el día del Señor. Hermano, ¿cuántos días tiene el año? ¿Cuántos domingos tiene el año? 52. Son 52 semanas, son 52 domingos. Es lo que te pide Dios al año. 365 días al año. Perdón, 52 semanas. 52 días. Y fíjate, ¿cuánto dura el servicio, hermano? Póngale 2. Póngale 2. Porque venimos temprano. Estamos hablando de 104 horas al año en el día del Señor. En el día del Señor.
Si te las pagaran a $10, haz la matemática. Pero fíjate bien, es más lo que Dios te da que el dinero que puedas ganar en ese día. Entonces, ¿cómo vamos a marcar la diferencia? Comprometiéndonos a guardar nuestros días de adoración. Mire, mi esposa y yo nos hemos comprometido a no agendar en días de servicio y en cualquier día de servicio. Tenemos eso. Y eso lo aprendimos del pastor general. Quite de la agenda las horas y los días que usted viene a su iglesia. Y cuénteme después cómo usted marca la diferencia. Si lo que estoy enseñando no es algo que me inventé yo, sino que algo que aprendimos de alguien que sabía lo que estaba enseñando. Alguien que lo aprendió también de este mismo versículo. Asimismo que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercadería y comestible en el día de reposo, en el día del Señor, en el día que adoraban. Pero a veces el día del Señor lo ocupamos para otras cosas menos para el Señor. Bueno, voy a llegar, pastor. Tengo que lavar el carro. Tengo que hacer laundry. Es el único día que me queda para laundry, pastor. ¿Se da cuenta? Marquemos la diferencia. Mire, si usted agenda los domingos para el Señor, ya sus amigos ya no lo van a invitar en domingo, lo van a invitar en sábado. Vamos a hacer la fiesta el sábado, el domingo. No, es que aquel no va a venir. Ah, pues no, mejor el sábado porque se va a traer la carne. ¿Ah? ¿Ya? Disfrute el domingo para el Señor, hombre. Es un buen tiempo para poder compartir. Mire, estoy queriendo inventarme si los domingos en la tarde, mejor nos vamos con todos los hipotes allá a pegar a la pelota. Créame que tengo esos deseos. De salir a un parque aquí cerquita. Ay, pastor, hermano, y no son nuestra familia, pues. Yo no voy con extraños. Voy con mis hermanos y mis hermanas en Cristo. ¿Sí me va entendiendo cuál es el punto? De poder guardar ese día para nuestro Dios. Desde que amanece hasta que anochece. Mire, oí una predicación y me pegó tan duro, hermano. Pero tan duro como usted no se imagina. De que hemos perdido la buena costumbre de tener un servicio domingos por la noche como cristianos. Ay, Señor, no vayas a empezar con eso, por favor. No quiero. Pero ¿sabe qué? Yo recuerdo que antes teníamos un servicio a las 4 de la tarde, ¿se acuerdan? Yo le decía el servicio de los campeones. No sé si los hermanos estaban diciendo amén o estaban durmiendo duro. De verdad. Y no sé, hermanos, si realmente fue algo que Dios vio con buenas intenciones, por lo cual Dios nos tiene aquí todavía. El esfuerzo que se hacía. ¿Y qué hacemos el domingo en la tarde? Yo ir a dormir. A veces cuando estaba oyendo, sentía que me jalaban las orejas. Ay, Señor Jesucristo, le decía, por favor. Pero Él dice, y aquí me está enseñando, ese día es de Él. No es mío. Es exclusivo. Es exclusivo. ¿Y sabe lo más difícil? Que a veces nos hacemos el del ojo, el sordo va. Ajá, sí, está bueno, Señor. Pero Él dice ahí, ¿verdad? Nada tomaríamos de ellos. Cero negocio. Cero negocios. Es del Señor. Pastores, que va a ser overtime. Bueno, evalúa si los 10 pesos que te van a pagar por hora es más de lo que Dios te puede dar. Evalúa. Los judíos tomaron en serio este día. Y muy en serio, tanto que dice que todo lo que le estoy mencionando estaba escrito en papel. Y el 32 dice,
32. Y nos impusimos además por ley, ¿el qué dice? El cargo, ¿de qué, hermano, dice? De contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios. ¿Cómo se llama eso, hermano? Ofrenda. Así, siga leyendo. Yo no lo voy a tocar, nomás se lo voy a dejar así para que usted lo siga leyendo en su casita. ¿Sabe por qué? Porque si queremos ser familias diferentes, tenemos que comprometernos con Dios. Si queremos ser una iglesia diferente, tenemos que comprometernos con Dios. Si queremos ser familias que marquen la diferencia, necesitamos comenzar a tomar en serio nuestra vida cristiana. Necesitamos comenzar a separarnos del mundo. Necesitamos comenzar a comprometernos a guardar el día del Señor. Para marcar la diferencia, hay cosas que debemos retomar. No le estoy diciendo que va a ser fácil. A mí no me gusta decir, hermano, ese es fácil como pegarle no, a un bolo. No. No va a ser fácil. Y quiero que usted se le quite de la mente eso de que el evangelio es fácil. El evangelio no es un lecho de rosa, hermano, es un camino de espina que el creyente tiene que caminar, pero que al final de ese camino está Cristo esperándonos. Pero aquellos que quieren caminar sobre rosa, ¿verdad? Alguien malo va a estar esperando que no es Cristo. Se lo puedo garantizar porque la Biblia lo dice. Van a haber cosas que tenemos que cambiar. Hay cosas en las que debemos comprometernos. Este día, hermano, usted puede tomar la decisión de ser diferente y no ser como las otras naciones. Aprovechemos esa ventaja que Dios nos ha dado. ¿Y cuál es esa ventaja? Espíritu Santo. Espíritu Santo. Él es nuestro motor. Él es el que nos impulsa. Él es el que nos lleva. No le ponga oído sordo cuando el Espíritu le habla a su corazón. El que tenga oídos para oír, que oiga. Vamos a darle un fortísimo aplauso a nuestro Dios.